¿Qué tal? Yo soy el profesor José Lorenzo Sánchez Alavés y como su nombre lo indica, en este taller vamos a hacer trizas, algunas ideas matemáticas para poder analizarlas desde lo más sencillo, desde lo más profundo del concepto, y a través de trazos nos vamos a dar cuenta de la maravillosa relación que hay entre el número y la forma. De esta manera vamos a poder entender y vamos a comprender las ideas que subyacen dentro de los contenidos matemáticos. Comúnmente les llamamos trucos, pero vamos a ver que el fundamento matemático es maravilloso. Empecemos. Vamos a hacer trizas algunas de las ideas que tienes con respecto a tus personajes famosos. Por ejemplo, todo personaje famoso, toda personalidad, todo ser público ostenta una firma calígrafa. Algunas son bastante bien elaboradas, algunas son bastante extrañas, otras son interesantes porque muestra mucho de la personalidad y de la manera de ser del individuo que lo representa. Es la representación gráfica de la personalidad de un individuo. Ve la cantidad de formas distintas que puede adoptar, analiza tu propia firma y observa que aunque parezcan diferentes, resulta que todos tienen algo en común. Todos, absolutamente todos. Vamos a analizar esta firma, Walt Disney. Si nosotros nos fijamos en una sección independiente de cualquier firma, entonces vamos a encontrar algo interesante. Por ejemplo, si este es un trazo continuo, podemos identificar rápidamente el extremo inicial y el extremo final. Ahora bien, este trazo continuo, este trazo sin despegar el lápiz, también provoca que haya, en algunos casos, intersecciones. Podemos aquí determinar 3 intersecciones. Entonces, hemos podido encontrar 5 puntos distintos. Bueno, estos puntos también provocan que la propia línea divida al plano en varias secciones, en regiones independientes. Por ejemplo, el entorno que queda fuera de la firma es una primera región, y luego la región 2, la región 3 y la región 4. Es decir, esta sección de firma calígrafa determina 5 puntos, 4 secciones y además ha dividido la línea continua en trozos. Y estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trozos de firma. La pregunta es, ¿habrá una relación entre el número de puntos, las secciones que determinan y los trozos en que queda dividido la firma? Veamos otro ejemplo. Este es un trazo continuo. Podemos encontrar el punto inicial, el punto final, las intersecciones, y en este caso hemos determinado 4 puntos. Ahora el número de regiones, 1, 2, 3. Tenemos 3 regiones, 4 puntos, y es fácil determinar que los trozos en que queda dividido este segmento son 5. Entonces, ¿qué relación habrá entre los puntos, secciones y trozos? Analiza. Dado cualquier trazo de una sola línea, ¿cuál es la relación entre puntos, secciones y trozos? Elabora tu conjetura y pausa el video. Cuando tengas el trabajo realizado, entonces regresa al video y continúa con la información que en él vas a encontrar. Bueno, pues resulta que la relación entre puntos, secciones y trozos podemos analizarlo desde el punto de vista matemático. Vamos a darle un nombre a cada uno de estas magnitudes que encontramos. Los puntos, la cantidad de puntos, vamos a llamarle V. ¿Por qué V? Podemos haberle llamado A, X, Z, N. No es relevante si entendemos la naturaleza de lo que estamos representando. En este caso vamos a utilizar V como la cantidad de puntos que podemos encontrar en una línea determinada. C va a representar las secciones en que queda dividido, las regiones que podemos encontrar dentro del trazo que realizamos, y los trozos los vamos a representar con la letra A. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué relación hay entre V, C y A? Bueno, pues esta relación es una
fórmula magnífica, porque nos está diciendo que el número de puntos, si lo sumamos con el número de secciones, entonces el resultado va a ser el mismo siempre que la cantidad de trozos ha aumentado en 2 unidades. Y este es un resultado sorprendente. ¿Por qué? Porque todas las firmas de tus personajes famosos, tu firma propia, la de tus familiares, la de los que no han nacido, las de los que ya se murieron, todos, absolutamente todos que ostenten una firma calígrafa van a estar relacionados a través de esta fórmula. Y esta es una verdad matemática. Es una ecuación que nos permite encontrar cómo es que todos los que pertenecemos a esta especie estamos relacionados a través del número 2. Ahora analiza esta figura y vamos a hacer trizas esta idea y vamos a llamarle, en vez de V, o sea, deja de pensar ahora en puntos, deja de pensar en secciones y deja de pensar en trozos y llámales vértices, caras y aristas. La cantidad de vértices más el número de caras es igual siempre en cualquier poliedro, es igual al número de aristas aumentado en 2. Es decir, ¿cómo es que están relacionadas nuestra firma calígrafa con los poliedros? Es una relación increíble, pero es una relación matemática. Ahora este poliedro, que pareciera más complejo, no escapa a esta verdad matemática. Y eso es lo hermoso de una demostración. Cuando hay una demostración rigurosa, esta verdad se cumple para cualquier objeto, para cualquier poliedro, para cualquier firma, para de aquí en adelante. Eso no va a cambiar nunca. No importa el poliedro que elijas. Y bueno, pues este fue un resultado que le agradecemos al señor Leonhard Euler. Hay historias interesantes sobre el señor Leonhard Euler. Valdría la pena que de manera autónoma puedas investigar un poquito sobre la vida maravillosa de Leonhard Euler. Vamos ahora a realizar algunos trazos. Estas inofensivas figuras guardan un secreto interesante. Te reto a que dibujes cada una de ellas bajo 3 condiciones. 1. Sin despegar el lápiz. 2. De un solo trazo. Y 3. Sin repetir líneas. Veamos cómo lo haces. Muy bien, vamos a analizar el siguiente problema. Con las 3 condiciones que hemos establecido, bueno, te proponemos que dibujes esta figura. Vas a pensar que es una broma. Sin embargo, empezar a analizar una situación a partir de sus condiciones más elementales pudiera representar poder llegar a la solución. Entonces, en el nivel 2, siguiendo la configuración inicial, bueno, pudiera representar un problema un poco más complicado, sin embargo, la solución pudiera considerarse todavía fácil. Para el nivel 3, observa cómo es la estructura, la secuencia del desarrollo de la figura, y en el nivel 3, la cantidad de triangulitos, la manera en cómo podemos trazarlo, si entendemos la naturaleza, las relaciones que hay entre las figuras, podamos encontrar más fácilmente un trazado final. El nivel 4, y es aquí donde te proponemos que pongas pausa para que encuentres la manera de trazar esta figura con las 3 condiciones que hemos establecido. 1. Sin despegar el lápiz. 2. De un solo trazo. Y 3. Sin repetir línea. Muy bien, vamos a analizar esta última configuración. Vas a darte cuenta que la respuesta no es complicada. Si entendemos la naturaleza de esta configuración, de hecho, podemos encontrar muchas posibles maneras de trazarlo. Fíjate que en este momento no nos interesa en mayor medida la cuestión estética de la forma, más bien el poder entender la relación que hay entre el número y la forma que estamos analizando. Seguramente vas a tener tus soluciones diferentes y esto es bueno porque podemos darnos cuenta que en la matemática hay varias maneras de enfrentar un mismo problema. Ahora bien,
La pregunta que te vamos a plantear es la siguiente: ¿cuántos triángulos hay? En este mismo problema, en esta misma configuración, le voy a llamar nivel 1 a la figura inicial con la que empezamos. Entonces, vas a decir fácilmente, aquí hay un triángulo. No vamos a ser tan específicos para poder involucrar el grosor del trazo, porque pudiera haber ambigüedad si contamos el número de triángulos exteriores, el número de triángulos interiores. Vamos a fijarnos solamente en la forma. En este caso tenemos un triángulo. En el nivel 2 tenemos 4 triángulos. Es fácil contarlo. No vamos a tomar en cuenta el triángulo mayor. Lo que nos interesa es contar la cantidad de triángulos que conforman el trazo original. Entonces aquí tenemos 4 triángulos. Pero estos triángulos podemos visualizarlos como si estuvieran en secciones distintas. En la parte superior encontramos un triángulo y en la parte inferior es fácil visualizar que tenemos 3 triángulos y esto hace un total de 4. En el nivel 2 yo tengo 4 triángulos distintos. En el nivel 3, bajo esta misma lógica, tenemos un triángulo superior, 3 triángulos intermedios y 5 triángulos inferiores. Esto me da un total de 9 triángulos. ¿Ya encontraste la relación que hay entre la figura y la cantidad de triángulos? Vamos a ver con el siguiente nivel. En el nivel 4, vamos a ver si se cumplen tus primeras conjeturas. En el nivel superior tenemos 1, en el siguiente nivel 3, después 5 y al final 7. Y eso hace un total de 16 triángulos. Entonces ahora estamos preparados para plantearte un problema mucho mejor. Fíjate que a partir de la figura, de la configuración que hemos establecido, con la premisa de que se puede dibujar de un solo trazo, sin despegar el lápiz y sin repetir líneas, bueno, podemos encontrar una relación numérica entre el número y la forma. Vamos a desglosarlo en 3 apartados distintos: el número de figura, los triángulos que podemos encontrar por nivel y el total de triángulos posibles. En el caso del nivel 1 tenemos un triángulo por nivel, porque nada más hay un nivel, y un triángulo en total. En la figura 2 tenemos un triángulo en la parte superior, 3 en la parte inferior, y eso me da un total de 4. Análogamente, en la figura 3 tenemos 9 triángulos en total, en la figura 4 tenemos 16, en la figura 5 tenemos 25. En matemáticas es usual usar 3 puntos para indicar que esta secuencia de números continúa. Lo que nos interesa es que podamos entender, de acuerdo a la naturaleza del problema planteado, qué pasará en cualquier nivel en el que nos encontremos. Si yo quiero el nivel n, bueno, la manera de escribir los números que aparecen en los triángulos por nivel es la siguiente: 1 más 3 más 5 más todos los términos necesarios hasta llegar a 2n menos 1. ¿Por qué 2n menos 1? Porque 2n menos 1 es la manera de expresar algebraicamente cualquier número impar. Entonces aquí tu tarea consiste en que encuentres la representación algebraica que me permita establecer la relación entre triángulos por nivel y el total de triángulos que vamos a encontrar en la figura n. Entonces te invitamos a que elabores tu conjetura y que le pongas pausa al video para que te tomes el tiempo necesario para que resuelvas el problema. Seguramente no tuviste dificultad en encontrar la relación que hay entre el número de una figura determinada y la cantidad de triangulitos posibles que podemos encontrar en ella. Bueno, pues esta es una conjetura que acabas de realizar, y además el hecho de encontrar una relación entre el número y la forma a partir del análisis de los trazos que realizamos, bueno, pues esto se llama prueba visual. Sin embargo, en la matemática es importante realizar una demostración formal. Y bueno, para este tipo de relaciones, de proposiciones, uno de los métodos más adecuados es el método de inducción matemática. Aunque no profundizaremos en este taller sobre esta técnica, te invitamos a que de manera autónoma puedas buscar cómo funciona esta técnica, cómo es este método para poder convertir esta conjetura en un teorema matemático. Te proponemos ahora el siguiente problema, en la que vamos a involucrar cuadrados.
En este primer nivel tenemos un cuadrado con las mismas condiciones anteriores en cuanto al grosor de la línea. No vamos a considerar exteriores ni interiores, simplemente la forma. Este es un cuadrado que podemos determinar. Ahora, en el nivel 2, a diferencia del problema anterior, ahora sí vamos a hurgar un poquito en los diferentes tipos de cuadrado en cuanto a la magnitud de su lado. Entonces tenemos aquí un cuadrado inicial, lo vamos a representar, y este cuadrado inicial tiene por medida de lado igual a 2 unidades. Entonces el siguiente tipo de cuadrados que vamos a buscar son los cuadrados de dimensión 1, de longitud 1 en el lado. Entonces vamos a poder encontrar 4 diferentes. Tenemos entonces el total de cuadrados posibles en esta figura son 5. Para el nivel 3, bueno, primero vamos a encontrar el cuadrado de longitud 3, después cuadrados de longitud 2 y finalmente cuadrados de longitud 1. Y esto nos hace ver que tenemos un cuadrado de longitud 3, 1, 2, 3, 4 cuadrados de longitud 2, otra vez aparece el número 4, y luego los cuadrados de longitud 1, pues es fácil visualizar que son 9, para un total de 14 cuadrados. En el nivel 4 ya no vamos a utilizar colores, es fácil determinar que tenemos un cuadrado grande, después 4 de longitud menor, 9 de longitud menor, 16, y esto va a ser un total de 30. Para el nivel 5 tenemos la secuencia 1, 4, 9, 16, 25. Ya no es necesario contar. Bueno, si fuera muy necesario, por supuesto que puedes ponerle pausa y tratar de verificar que es la cantidad de cuadrados posibles. En este nivel es posible encontrar 55 diferentes tipos de cuadrados, y en el nivel 6 la secuencia de aparición de estos cuadrados, cada vez de diferente magnitud, son 91 en total. Bueno, tratar de seguir dibujando cuadrados se volvería una tarea tediosa y además innecesaria. Entonces vamos a aprovechar la parte álgebra. Vamos a desglosar los datos primero por el número de figura, la cantidad de cuadrados por longitud y finalmente el total de cuadrados posibles. Encontramos que en la figura 1 hay un cuadrado en total, en la figura 2 5, en la figura 3 14, en la figura 4 30, todos ellos con su respectivo desglose de cuadrados de diferente longitud por lado. La idea es que encuentres la expresión general que me permita calcular todos los cuadrados posibles en la figura n. Hablar de Pitágoras y en general de los pitagóricos es un tema fascinante. En esa época definieron ya algunos tipos especiales de números. Nos vamos a ocupar el día de hoy sobre los números triangulares. La configuración que es posible para generar números triangulares es fácil de entender. Sin embargo, es uno de los problemas más hermosos de la matemática, porque sus aplicaciones van más allá de lo que siquiera se imaginaron los griegos de la Grecia clásica. Vamos a determinar ahora la suma de los primeros números naturales. Bueno, vamos a llamarle a esta suma con la letra S, es un convencionalismo para poder evitar expresiones un poco más complejas. Esta suma es equivalente a si yo invierto los términos, es decir, primero escribo n, después el que le sigue, el que le sigue, el que le sigue, hasta llegar al 3, 2, 1. La expresión que vamos a obtener es la siguiente. Aquí es interesante visualizar que estos dos términos, el primero y el último, es exactamente el mismo si yo sumo el segundo término con el penúltimo. Y bueno, aquí la manera en cómo están configurados es el primero con el primero, el segundo con el segundo. Sin embargo, en realidad n representa el último término de la sucesión, n-1 el penúltimo, etc. Entonces, cualquier pareja de esta suma, así como lo estoy tomando ahorita, vamos a obtener n más 1. 2 más n menos 1 es equivalente a n menos 1 más 2, y n menos 1 más 2 es n más 1. Y aquí tenemos n más 1. En cualquier pareja que tomemos de esta forma, el resultado va a ser n más 1. Entonces, si yo sumo estas dos expresiones, voy a tener el equivalente al doble de la suma.
Este doble va a ser igual a n más 1, más n más 1, más n más 1, más n más 1, tantas veces como números haya tomado inicialmente. Entonces, esto me ayuda a reducir un poquito esta expresión porque puedo escribirlo de esta forma, n veces n más 1. Pero es el doble de la suma, entonces si yo quiero obtener la suma, pues divido entre 2 cada miembro y la expresión final es n por n más 1 partido por 2. Es decir, la suma de los primeros números naturales es el último de ellos por el que le sigue partido entre 2. Esto me va a permitir resolver algunos problemas y es precisamente la tarea que te vamos a dejar. Un tipo de problemas clásicos es el siguiente. A una reunión llegan 6 amigos y cada uno de ellos saluda de mano, uno por uno, al resto de sus compañeros. Si en este grupo hay 6 estudiantes, ¿cuántos saludos hubo en total? Aquí es interesante ver que si Alejandro saludó a 1, a 2, a 3, a 4 y a sus 5 compañeros, entonces ninguno de ellos es necesario que vuelva a saludar a Alejandro. Ahora es el turno de Adriana. Adriana saluda a 1, a 2, a 3, a 4. Entonces Alejandro saluda a 5, Adriana saluda a 4, en este orden en el que están apareciendo. Entonces esto me da una idea de cómo puedo utilizar el resultado anterior. Vamos a llamarle truco número 1. La matemática también está llena de trucos. En este resultado particular, el total de saludos es 15. Pero lo que nos interesa es, bajo estas mismas condiciones, que tú puedas encontrar la expresión general que me permita calcular el número de saludos que va a haber en una reunión a partir de saber que son n amigos los que asistieron. Entonces, elabora tu conjetura, ponle pausa a este video y regresamos. El problema número 2 consiste en lo siguiente. Supongamos que tienes 5 monedas y las arrojas al piso. Vamos a llamarle puntos. Aquí tenemos 5 puntos y ahora lo que necesitamos saber es cuántos segmentos podemos trazar a partir de estos puntos dados. Si nosotros tenemos un orden en el momento de analizar la situación, podemos partir, por ejemplo, del punto azul y es fácil visualizar que hay 5 segmentos posibles. Es decir, si yo paso al punto negro, entonces ya no es necesario trazar el segmento hacia el punto azul porque ya está dado. Entonces a partir del negro yo voy a poder trazar 3 segmentos. Si continúo la sucesión, entonces es obvio ver que el total de segmentos posibles tiene que ver con la suma de estos 4 números. Bueno, pues aquí te puedes darte cuenta entonces que podemos utilizar el resultado anterior y a eso le vamos a llamar el truco número 2. Entonces, en este caso particular, el resultado es 10. Sin embargo, la tarea que te vamos a dejar es, bajo las mismas condiciones y dado un número determinado de puntos, n por decir, queremos calcular el total de segmentos posibles. Entonces, vuelve a tomarte tu tiempo, elabora tu conjetura y esta va a ser la tarea número 2 con respecto al truco número 2. El tercer problema que te queremos plantear tiene que ver con la suma de los primeros cuadrados de los naturales. Entonces, es un tema que habíamos abordado en actividades anteriores, pero vamos un poquito a analizarlo bajo una perspectiva distinta y ya con las herramientas que hemos desarrollado en este taller. Entonces, vamos a ver, yo quiero representar 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más hasta llegar a n al cuadrado. Voy a partir de un caso particular para poder entender la naturaleza del problema y a partir de este caso particular poder esbozar una conjetura que me permita encontrar la expresión general para esta suma. Entonces tengo 1 al cuadrado, lo puedo representar con un punto, 2 al cuadrado, con 4 puntos, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. Voy a suponer que n vale 5. Si n vale 5, entonces este problema equivale a contar el total de puntos que aparecen en esta configuración. Pero es ahí donde entra el ingenio matemático, la creatividad que puedas darle a la resolución de un problema. Esta representación te puede traer a la mente otras representaciones que ya has trabajado y que entiendes y que esa comprensión te permite ajustar
las variables del problema para poder afrontarlo con mayor éxito. Fíjate que si completamos esta configuración, pues yo debo de poner un punto aquí arriba del 1. Entonces ya completé 2 niveles de esta configuración. Para completar el tercer nivel tengo que poner 3 puntos. Y es aquí donde la matemática empieza a ser maravillosa, porque podemos encontrar una relación entre la suma de los primeros cuadrados de los números naturales y estos números, que son muy especiales: 1, 3, 6, 10, 15. Seguramente ya recordarás que estos son los llamados números triangulares. Entonces vamos a ver, voy a tomar captura de la pantalla para poder usarlo cuando sea necesario, pero antes vamos a darnos cuenta que esta configuración, como si fuera un rectángulo, va a tener una altura igual a 6. Pero no solamente son los 6 puntos que hemos contado, tenemos que tratar de escudriñar el significado de este 6. Pues si estamos hablando del nivel 5, aquí está el nivel 5, pues resulta que 6 es lo mismo que 5 más 1, es decir, el número que vale n aumentado en 1. Esta es la altura de la configuración, de si es posible trazar un rectángulo, este rectángulo mediría de altura 6, pero de largo tendría que ser pues lo mismo que este número, es decir, el número triangular número 5. Esto lo vamos a representar con una expresión que vamos a llamar T5. T subíndice 5 va a ser lo mismo que este número triangular. Este sería T4, T3, T2 y T1. Entonces, de esta manera y usando esta configuración, esta prueba visual, vamos a poder desarrollar una expresión que me permita calcular rápidamente la suma de los primeros cuadrados. Entonces voy a llamarle inicialmente la suma. La suma, de acuerdo, el subíndice n me dice cuántos términos voy a tener en esta suma. Bueno, vamos a empezar. La suma de los primeros cuadrados es lo que tenemos representado en negro. En este caso particular, cuando n vale 5, podemos generalizarlo y imaginarnos la configuración de tal forma que llegue hasta el nivel n. A esto le voy a sumar números triangulares, pero voy a empezar por el 1, 3, es decir, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. ¿Cuántas veces? Pues hasta que el número n me lo indique. Entonces tengo la suma de los cuadrados más la suma de los números triangulares. Esto necesariamente va a ser equivalente a el total de puntos que voy a tener en la configuración general. Pero recuerden que este 6 era lo mismo que 5 más 1, es decir, el nivel a donde llegamos aumentado en 1. Y el largo del rectángulo es el número triangular 5, el último número triangular que tomamos. Pues el último número triangular es Tn y la altura es n más 1. Por lo tanto, el producto va a ser una expresión equivalente a la suma más los números triangulares. Entonces, vamos a un poquito para simplificar los cálculos, vamos a usar esta notación. En vez de 1 al cuadrado más 2 más 3 más n, lo voy a cambiar por Sn. Y tengo aquí la suma de los números triangulares y esto tiene que ser igual a este producto. Es necesario que tengamos claro el significado de cada uno de estos términos. No usar álgebra como una herramienta solamente para encontrar un resultado, no creo que sea muy conveniente. Si le damos sentido a lo que estamos haciendo, el aprendizaje va a ser de mayor calidad. Hay que usar significados. Entonces, la suma más la suma de los primeros números triangulares es igual al producto, es decir, al producto de la altura por el largo. Tenemos un referente geométrico de lo que significa. Entonces voy a desglosar esta parte. T1, ustedes recordarán por las actividades anteriores que T1, el número triangular 1, lo podemos calcular a través de una fórmula. Esta fórmula es n por n más 1 sobre 2. Pero hablando del término T1, el primer número es 1, significa que es equivalente a 1 por 2 entre 2. Pero lo podemos escribir de esta forma: 1 por 2 entre 2. 1 más 1. ¿Por qué 1 más 1? Porque es n más 1. El número triangular 2 es equivalente a 2 multiplicado por 3.
es decir, n más 1, n vale 2. El número triangular 3, 3 por 3 más 1, y así nos seguimos hasta el último de los números triangulares que tomemos, n por n más 1 sobre 2. Esta suma va a ser equivalente a este producto. Ahora, si desglosamos esta parte, es decir, si multiplicamos 1, a esto le llamamos propiedad distributiva, 1 por 1, y luego le sumamos 1 por 1. Y esto en cada uno de los casos en que aparezca esta multiplicación. La expresión que vamos a obtener es 1 al cuadrado más 1. En este caso, 2 al cuadrado más 2, 3 al cuadrado más 3, etcétera, hasta llegar al término enésimo, es n cuadrada más n partido por 2. Y esto es igual al producto referido. Ahora bien, hay que notar que cada una de estas expresiones en realidad es un número partido por 2. Entonces podemos simplificar esta escritura de tal manera que una expresión equivalente sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, estoy tomando primero todos los cuadrados hasta el último, aquí están, y luego todos los números naturales, aquí aparecieron otra vez la suma de los primeros naturales. Pero yo tengo una expresión para 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más n al cuadrado, precisamente es Sn. Entonces tengo Sn más S subíndice n por, también tengo una expresión para la suma de los primeros naturales, n por n más 1 sobre 2, todo esto partido entre 2, aquí está el 2. Y esto tiene que ser igual al producto que ya hemos planteado. Ahora bien, podemos simplificar o expresar de diferente forma esta fracción que espantaría a cualquiera. Podemos expresarlo como la mitad de la suma más n por n más 1 sobre 2. Y podemos simplificar todavía más y distribuimos. Entonces, aquí hay que fijarse que tenemos ya dos expresiones en términos de la suma que esperamos obtener. Podemos simplificarlo. Tenemos 3 medios de la suma esperada por n más 1 sobre 4 es igual al producto que hemos determinado. Ahora bien, 3 medios de la suma más n por n más 1 sobre 4 igual a este producto, pero tenemos también una expresión para tn. tn multiplicado por n más 1. Aquí vamos a cambiar, vamos a hacer un cambio. Y este tn es en realidad n por n más 1 sobre 2. Aquí hicimos una simplificación. Vamos a tomar esta diferencia, vamos a simplificarlo de esta forma. El término el 4 lo vamos a utilizar como el denominador común, de tal manera que la expresión algebraica que podemos visualizar aquí tiene términos en común. Si nosotros factoramos, entonces esta expresión se puede simplificar a 2n por n más 1 al cuadrado menos n por n más 1 partido por 4. Si simplificamos a través de factorar este término, entonces tengo n por n más 1 que vuelve a aparecer en esta posición. Esto va a ser igual al producto de n por n más 1 por 2n más 1, 2 por n más 1 menos 1. ¿Por qué 2 por n más 1? Porque 2 por n me da 2n. Y n más 1 por n más 1 me da n más 1 al cuadrado. Y bueno, n por n más 1 por menos 1 me da menos n por n más 1. Entonces, si desarrollamos un poquito, simplificamos las fracciones, los paréntesis, eliminamos paréntesis, entonces aquí vamos a tener la expresión 2n más 2 menos 1, que es igual a 2n más 1. Ahora es momento de deshacernos de esta fracción. Si multiplicamos por 2 y dividimos por 3, en el lado izquierdo podemos eliminar 3 medios y del lado derecho nos queda 2 tercios de la expresión algebraica que con la que nos habíamos quedado. Es decir, la suma debe ser equivalente a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. La suma de los números, de los cuadrados de los primeros números naturales es esta expresión. Y esta es la forma general, la manera en cómo podemos encontrar la suma de los primeros cuadrados.
Ahora bien, el problema 3 que te vamos a plantear tiene que ver con el problema que acabamos de resolver y con resultados anteriores en este taller. Primero, vamos a llamarle truco número 3. Yo quiero encontrar la suma, que por supuesto ya lo hemos hecho, pero vamos a observar algo interesante. 1 al cuadrado es lo mismo que 1. 2 al cuadrado es lo mismo que 1 más 3 y lo hicimos hasta con dibujos. 3 al cuadrado es lo mismo que 1 más 3 más 5, es decir, estos números, estos cuadrados de los números es equivalente a la suma de los impares. Y esto resulta particularmente interesante porque ahora sí es posible determinar una expresión para la suma que queremos encontrar, pero a partir de la suma de los números impares. Y ese es el reto número 3, para que a partir del resultado anterior, de los dos resultados anteriores, de la suma de los primeros números naturales y de la suma de los primeros números impares, puedas encontrar una expresión equivalente a la suma, pero en términos de los números impares. Y ese vamos a llamarle el truco número 3. Entonces, la última pausa de este taller, elabora tu conjetura y las evidencias de tu aprendizaje tendrán que ver con estas 3 actividades. Éxito. Hemos llegado al final de este taller. Las actividades que realizaste, desde dibujar, desde encontrar o tratar de encontrar una relación entre el número y la forma, tratar de expresarlo en una representación algebraica, eso es elaborar una conjetura. También fuiste capaz de encontrar una interpretación para una demostración que llamamos visual. También podemos decir que aspiramos a encontrar una demostración con todo el rigor matemático que exige. Esto es hacer matemáticas, esto es lo que hace un matemático. Te invitamos a que reflexiones en torno al papel que juega el pensamiento matemático dentro de tu vida diaria. Y te vas a dar cuenta que eso es. La matemática es la manera en cómo interpretas el mundo y el universo mismo. Muchas gracias.